22 minutitos está Juan Grabois aquí con nosotros. Juan, bienvenido. Muchas gracias por recibirme, como siempre. Me gusta venir acá. Bien, nos gusta tenerte acá. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la marcha? ¿Por lo de Milei ayer? ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, está todo relacionado, ¿no? Sí. Mira, los dos lugares que a mí más me gusta estar es en las barriadas populares y en la Facultad de Derecho. Yo hace 20 años que doy clases, desde que era ayudante alumno, y hace 22 años que transito esos pasillos. Y la verdad es que nunca pasó algo así, por lo menos desde que yo tengo conciencia. Ni siquiera con, ¿cómo se llama este? El bulldog. Con López Murphy. El bulldog que ya ladra. Sí, así poquito ladra. Con López Murphy, porque era un recorte muy inferior al que de facto hizo esta gente, que según los análisis más conservadores, solamente en el primer trimestre fue de un 34 o 35%. Y que de verdad no se puede funcionar de esa manera. Los no docentes tienen que cobrar. En la Facultad de Derecho, no sé si en todas pasa algo muy particular, que es, hay un cierto prestigio en ser docente, entonces bancamos cobrar muy poco o no cobrar. Yo soy JTP, que es el rango anterior a adjunto, y cobro 120.000 pesos, creo. Pero nos gusta, hay un montón de gente que labura sin cobrar en la docencia, creo que más del 50%. Es lindo que vengan los pibes y qué sé yo tengo 70 alumnos. Y la verdad que me toca personal, emocionalmente, y yo quiero proteger a esos pibes, que es cierto que es muy difícil para los más pobres llegar y permanecer en la facultad. Es cierto que hay algún que otro kiosco, como en todos lados, pero esta gente practica la doctrina de muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, para resolver, entre comillas, un problema o una enfermedad, matan al enfermo. En algunos casos literalmente, ¿no? Como en los pacientes oncológicos. Y eso hay que... digamos, el límite de eso es la capacidad que tengamos los ajustados para organizarnos y responder desde todos los planos a ese ajuste, que no es solamente una cuestión de plata. Ellos miden todo en plata. Es todos los valores extramonetarios que se pierden cuando vos interrumpís un ciclo lectivo, cuando vos pones bajo una situación de estrés a las familias que viven de cualquier actividad pública o privada o en la economía popular, o sea, la angustia que genera, la violencia que genera. O sea, hay una relación muy directa entre la desigualdad y el empobrecimiento con la violencia intrafamiliar, la violencia barrial y la hegemonía de discursos que son de negación del otro. Entonces, en esto de la universidad, creo que tiene la potencia de mostrar hacia dónde lleva un régimen deshumanizante, y que puede ser un despertador para sectores medios que a veces les cuesta empatizar con los más pobres, pero en este caso, que se toca uno de los elementos que le da identidad a la clase media profesional, a los que han podido a través de la universidad pública lograr una movilidad social ascendente a partir de sus propios méritos, que es algo que tanto se recalca en esta política deshumanizada que es la meritocracia. Bueno, si hay un ejemplo de algo parecido a meritocracia, es el proceso de las primeras generaciones de estudiantes universitarios que logran terminar sus estudios y a partir de eso establecer un proyecto de vida mejor. Entonces, atacar eso es atacar, minar las bases mismas de la posibilidad de una sociedad más igualitaria. Dos cosas. Por un lado hablaste, vos tenés 70 alumnos. Sí. ¿Todos piensan como vos? No. ¿O vos no. les haces pensar a todos como vos? No, tenemos una... Vos sabés que en derecho hay una cosa llamativa, que es las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, las costumbres y la doctrina. Es decir, eso se estudia en la facultad desde hace cientos de años. La doctrina
no es un problema en sí mismo. El problema es cuando vos planteás tu doctrina como infalible y como la única posible. Y la libertad de cátedra, que es algo que se conquistó con la reforma universitaria de 1918, implica que el alumno puede elegir la orientación de una determinada cátedra, de una determinada comisión. Por lo tanto, que los docentes sean explícitos en su orientación filosófica, en su cosmovisión, es la única forma de no engañarlos. Es decir, acá hay una determinada orientación, se lee determinada bibliografía y no otra, por una razón, porque el titular de la comisión lo definió así y el equipo de trabajo lo define así, pero no te estamos vendiendo gato por liebre de que esta es la única verdad posible, una verdad revelada, cuasi religiosa, sino que es una visión de las tantas que hay y bueno, elegiste esta y te lo vamos a dar como una transmisión de conocimiento. No es adoctrinar, es enseñar, y enseñar en derecho particularmente es enseñar doctrinas, ¿no? Entonces es una cosa interesante porque en los fallos y en los escritos judiciales se cita doctrina, y se habla según la doctrina de tal o cual. Entonces, esta cuestión de demonizar cualquier doctrina menos la propia y la propia disfrazarla de una verdad revelada cuasi religiosa, convierte a quien nos gobierna hoy en una cruza entre un falso profeta y un fundamentalista. La diferencia entre uno y el otro es que el falso profeta es un estafador, es el flautista de Hamelin. Y el fundamentalista es un delirante que se cree su propia mentira mesiánica. Y creo que Milei oscila entre las dos cosas, ¿no? Tiene lo mejor de los dos mundos, o lo peor de los dos mundos. Lo peor de los dos mundos porque es muy peligroso. Primero, esto también tiene que ver con el ataque a la ciencia y a la universidad, y te lo está diciendo una persona que tiene una fe muy firme en lo trascendente, en la vida eterna, en cosas que por ahí, desde el punto de vista del laicismo intelectual y del mundo científico, es algo que está mal visto, digamos, ¿no? Está visto como superstición, pero yo tengo fe, pero instrumentar esa fe para legitimar una determinada doctrina, eso se llama oscurantismo. Y atacar la ciencia, atacar la universidad pública, es trabajar sobre ese oscurantismo que se ve cada vez más seguido en los discursos y las referencias de Milei. Yo conté 5 conceptos religiosos en su discurso de ayer, que son además una tergiversación muy explícita del Evangelio, del Antiguo Testamento. Por ejemplo... Sí. Déjame ir a la noticia y me lees eso, que es interesante, ¿no? Lo que encontraste ahí. Está lindo, está lindo. Yo estoy espiando el borrador. Vos ya sabés de qué va a hablar. Sos un guacho. Eso se llama spoilear, ¿eh? Dale, vamos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre noticias. 11 de la mañana, 30 minutos en todo el país. En Capital la temperatura 18 grados una décima. El gobierno relativizó la marcha contra el ajuste a las universidades públicas. El vocero Manuel Adorni admitió el derecho de los estudiantes a movilizarse, pero cuestionó la presencia de dirigentes políticos y sindicales. Creemos que es legítimo absolutamente cualquier reclamo que puedan hacer los jóvenes pensando que eso les puede ayudar a tener un futuro mejor o mejor educación, o no importa, sea en una marcha de esta índole o de cualquier otra índole. El tema presupuestario de la universidad y el tema presupuestario de los hospitales universitarios está saldado. Para nosotros vamos a aplicar siempre el respeto por la ley y siempre, como lo hicimos previo a otras marchas, otras movilizaciones, otros paros, es pedir que por favor se permita la circulación, que por favor se respete el espacio público, que se respeten los bienes públicos y que la marcha legítima por parte de los estudiantes, absolutamente legítima por parte de los estudiantes, que sea por supuesto con paz y dentro de la ley. En tanto, hay una fuerte presencia policial detrás de la Casa Rosada, preparándose para la movilización a Plaza de Mayo. El Bajo Porteño, atrás de la Casa Rosada, llena de camionetas de Prefectura Naval Argentina, gran cantidad de efectivos que están esperando seguramente lo que será la aplicación del protocolo antipiquete, algo que ya prometió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para cuando hoy por la tarde se esté llevando adelante la marcha en defensa de la educación pública.
Gabriel Sanfilippo, Radio 10, Siempre Noticias. Nuevo revés para el mega DNU de Milei. La justicia avaló el reclamo de los farmacéuticos y suspendió los artículos del DNU 7023 que modificaban la actividad del sector. De esta manera, ninguna farmacia, droguería o laboratorio puede funcionar sin la presencia permanente de profesionales farmacéuticos. Cabe aclarar que aún resta el dictado de una sentencia definitiva. Tránsito. Hay reducción de calzada en Avenida Santa Fe y Tames por un incidente vial. Lo mismo ocurre en Autopista 9 de Julio Sur. Atención que se registró un incidente con un motociclista que resultó herido y está siendo trasladado al Hospital Argerich. Autopista 9 de Julio Sur en dirección al centro a la altura de Suárez. En cuanto a los servicios, recordamos que el ferrocarril Mitre en sus 3 ramales opera con demora y cancelaciones. Central de Tránsito 710, Cristian Romero. En Capital y alrededores, a esta hora la temperatura 18 grados 1/10, la humedad 86%. El Mar del Plata, escuchar Radio 10 en 105.5. Radio 10, Siempre Noticias. Ahorra en Maxi Consumo. Bizcochos 9 de oro por 200 gramos, 479,90. Cerveza Corona, 710 centímetros cúbicos, 2.499,90. Jabón líquido Skip por 3 litros, 5.399,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario IVA comprando por bulto cerrado. Oferta válida desde el 22 al 28 de abril de 2024 y hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Tus mañanas con Jorge Rial, Argenzuela, en Radio 10. Obviamente de lo que va a suceder hoy. Mucha expectativa. Los chicos hicieron una vigilia en casi todas las universidades. Ya también se está movilizando el aparato de represión. Recién nos contaba Gabriel Sanfilippo, detrás de la Rosada ya se están armando. Vi recién algunos videos de ya movilizándose también en el Congreso. Hoy va a ser un día histórico. Recién hablamos con Juan, uno recuerda lo de López Murphy. Pero esto, desde el Cordobazo de los fines de los 60, que no se veía. Bueno, yo tengo por ahí el registro de eso más de mi viejo, claro, que participó muy activamente, era un dirigente estudiantil. Yo nunca milité en el sector estudiantil, aunque Patria Grande preside la Federación Universitaria de La Plata y varias federaciones en el país, tiene la Secretaría General de la FUBA, o sea, los pibes que están en nuestro espacio están muy metidos en el movimiento estudiantil, y yo lo veía muy dormido el movimiento estudiantil. Siempre que me invitaban a dar una charla o algo, decía, está muy dormido, y la juventud siempre tuvo un rol de liderazgo, ¿no?, en los procesos de cambio. El que a mí me tocó ver de cerca fue el de López Murphy, del 2001, claro, y fue el principio del fin. Digamos. Sí. Esta gente no se da cuenta de lo que está despertando. Y porque además está unificando, está generando un movimiento. Es decir, está reconstruyendo el movimiento nacional popular, que no es la partidocracia, ni peronista, ni Unión por la Patria, ni los partidos. Y te lo digo yo, que hoy presido un partido y siempre vine de la lucha social. Digo, no es el momento de los partidos ahora, es el momento del movimiento social, que tiene por lo menos 3 patas fuertes en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero y los movimientos sociales, territoriales y de economía popular, que hoy, bajo una consigna de educación y universidad pública gratuita, se movilizan en conjunto, que efectivamente es algo histórico, y sin digamos, hay una genuina, muy genuina y muy fuerte deseo de movilizar. Yo cuando hice la clase abierta en la facultad, había un montón de pibes que eran alumnos de otras cátedras y venían y estaban interesados y se hacían asambleas, y el planteo era básicamente ¿por qué nos agreden? Y yo, si lo pienso un rato, creo que en el plan de esta gente, en la miseria planificada, está agredir el estómago de la gente sacándole la comida, agredir los cerebros de los argentinos sacándole la educación pública y gratuita o deteriorándola. Cuando dicen no van a cerrar las universidades, bueno, pero hacerlas funcionar de manera absolutamente precaria es exactamente lo mismo, que tiene que ver con lastimar el estómago, el cerebro, el corazón de la gente, envenenándolo con
tocar esas fibras chotas que tenemos todos los seres humanos, como agarrártela con los que están más abajo y adular a los que están más arriba, y la espiritualidad de las personas con una idolatría del mercado que se plantea en términos religiosos, ¿no? Entonces, atacar lo que nos hace humanos, ¿no? Y eso requiere una respuesta en todos los planos, pero yo no tengo ninguna duda de que la respuesta verdadera no va a venir de la superestructura política, sino del movimiento de la base social, estudiantil, barrial, obrera, cooperativista, y que después, con suerte, la política interprete ese fenómeno y se sume. Hay cuestionamiento de por qué el movimiento obrero se suma, ¿no? Y uno trataba de explicarle humildemente que porque están sus hijos en esta marcha. Pero sí, eso es cierto. Pero además, a ver, la FEDUN, que es el gremio universitario de docentes, la GD, que es el otro gremio, los no docentes, son trabajadores, son parte de las centrales obreras. O sea, es solidaridad con un segmento de los trabajadores. Sería incluso criticable y repudiable que las centrales no participen en apoyo a un montón de laburantes que no tienen actualización de sueldo. O sea, son sueldos irrisorios en algunos casos, los de los docentes universitarios y los de los no docentes, y ni siquiera ese es el problema, ni siquiera se está planteando ese como problema. Eso es lo lindo de esta marcha, no es una marcha corporativa, es una marcha en defensa de un derecho que se conquistó en el 18 para un sector de la sociedad, en la época del general Perón, cuando se garantizó la gratuidad de la universidad, se sacaron todos los aranceles, y después durante la época kirchnerista que se abrieron universidades en los conurbanos y en las provincias para que un montón de gente que no podía acceder pueda acceder. Bueno, pero el núcleo duro, fíjate, ¿no? Vos hablás en el 18 con la impronta de aquel radicalismo que de algún modo reivindica la reforma, aparece el peronismo, pero después volvés a plantear esta cuestión de qué forma este golpe que el gobierno le está dando a las universidades públicas impacta en la clase media. No digo que más que en las clases bajas, porque en definitiva, si haces una lectura finita, la gente que se va a la facultad de odontología a hacer ver la muela porque no tiene un mango, y va desde los barrios hasta la facultad porque la atienden gratis para que hagan práctica. Pero vos sentís que acá hay un golpe que el radicalismo y la clase media está percibiendo, ¿no? Pero desde luego, y sobre todo los sectores medios, mira, los más pobres tienen una cosa maravillosa, que son muy solidarios con la clase media. No pasa lo mismo a la inversa. Y nosotros siempre planteamos, sobre todo a los pibes, a nuestra militancia, de que hay un déficit de compromiso en la universidad pública con los sectores populares. Y yo lo sigo pensando. Ahora, ese déficit de compromiso no se resuelve arruinando una cosa buena que tenemos, que además tiene un prestigio internacional bien ganado y tiene un sistema muy interesante, como diría Patricia Bullrich, que no lo vas a entender, de gestión, que para un liberal consecuente, para un no estatista, debería ser para ver lo que es la autonomía y el cogobierno. Es decir, la universidad pública tiene un financiamiento del Estado, pero tiene un funcionamiento autónomo, con un gobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados, que ha dado muy buenos resultados, es decir, una forma de autogestión, que es básicamente lo que nosotros planteamos para la organización de aquellos trabajadores que están excluidos del mercado laboral. Un mecanismo tripartito, donde estén los trabajadores, donde estén autoridades públicas, donde estén los entes de control, pero que tenga niveles de autogestión, porque no somos ni fundamentalistas de mercado, ni estatistas dogmáticos. Es decir, lo que tiene grados de autonomía, de capacidad de autogestión, pero apoyo y orientación de las políticas públicas en general, funciona mejor que lo que es liberalismo absoluto de mercado, onda prepagas, que tienen que retroceder en su doctrina sagrada de que el mercado se regula solo porque se las ponen cuando se las tienen que poner, incluso en lo que les duele a ellos, porque yo me imagino a Caputo en su country, el Newman, y las señoras del country diciéndole: Toto, me triplicó el OSDE, se me cuadriplicó el Swiss Medical, y
así multiplicarlo por todos los funcionarios. Ojo que eso tiene un efecto Sí, que a veces bueno, no se mide, ¿eh? No, es jodido. La cercanía de la protesta. O sea, es muy terrible. jodido. Es muy jodido. ¿Cómo imaginás la marcha hoy? Del lado de los que marchan, estudiantes y obreros, y del otro lado, de ese sentimiento de represión que se siente en el ambiente. Mira, yo veo a la pibada con mucho entusiasmo y sin miedo. O sea, que pongan patrulleros, pongan policías, pongan camiones hidrantes. La gente no la van a disuadir de movilizar. No la van a disuadir. Alimentan. Después, si cometen la brutalidad, que además es un error político de manual, de reprimir a los hijos de los sectores medios, también por malos o buenos motivos, creo que más malos que buenos, y por eso de que los pobres son muy solidarios, se genera una empatía muy superior cuando reprimen a un estudiante que cuando reprimen a un pibe de los barrios. Bueno, no me suena a que se animen a tanto. Y si pasa, es como un salto de calidad, ¿no? O sea, ya empieza a ser un gobierno donde lo que nos cierra por legitimidad o porque la gente lo tolera, solamente cierra con represión, y con represión en realidad no cierra nada. No. Así que es un camino que conduce a una escalada de la conflictividad social que no es algo tampoco ni bueno ni malo en sí mismo, ¿no? Es bueno en la medida de que permita canalizar la bronca que hoy se convierte en implosiones, insisto, en las barriadas, en las familias, en los ámbitos de socialización donde la gente está mal y se la agarra con el que tiene más cerca, porque Caputo, Milei, Sturzenegger, Bullrich están demasiado lejos. Y todavía la relación entre la situación subjetiva y ellos, que tienen una gran capacidad para comunicar y tirar un balde de mierda sobre cualquiera que se les oponga, bueno, todavía tiene algún resultado, creo que cada vez menor. Creo que Milei está desangelado en ese sentido, porque ¿Perdió eso? Yo creo que lo perdió. Yo soy un tipo que lo vi un par de veces, hablé, siempre me pareció una persona que defendía sus espantosas ideas sin mentir. Y ahora lo veo mintiendo demasiado, digamos, ¿no? Por eso lo veo adquiriendo cada vez más ese perfil de falso profeta y no de fundamentalista carismático. Viste que en las sectas a veces aparecen unos fundamentalistas muy carismáticos que generan un núcleo duro y pueden generar una onda de irradiación, pues son tipos que se creen su propio delirio. Bueno, creo que eso era Milei y que ahora se va convirtiendo en alguien que está engañando a la gente aplicando criterios mesiánicos y religiosos de manera totalmente fraguada. ¿Y él se está dando cuenta de esto? Yo por eso creo que se está dando cuenta. De que tiene que mentir para... Por eso lo veo desangelado, lo veo... Bueno, ayer cuando dijo que el ajuste no lo paga la gente, es como una cosa de decir, che, flaco, estás hablando en cadena nacional, la gente te está viendo, sabe que gana menos plata que el mes pasado y que el mes que viene va a ganar menos plata que este mes y que cuando venga la factura de luz no la van a poder pagar. Ahora, del otro lado, ¿qué es lo que está viendo? Porque también hubo muchos movimientos en las últimas horas en la interna del peronismo. De vuelta empezó esto de Máximo contra Axel, Axel contra Máximo. El Cuervo Larroque dijo algo así como: los que están intentando perjudicar a Axel están en algo rarísimo, y del otro lado le contestaron que los que cuestionan a Cristina están en algo rarísimo. ¿Cómo estás viendo todo eso? Me importa un rabanito. O sea, lo estoy no viendo, básicamente. Cierro mis oídos ante todo eso. Me parece que no le importa a nadie, que es una endogamia absoluta, que es destructivo, que no hay un debate interno en el que apasionadamente se defienden posiciones, ideas, lo que se están, tal vez, no lo sé porque tampoco lo escucho demasiado, pero lo que tal vez se está disputando son espacios de poder. Y eso a mí la verdad que me lo paso por la oreja, vamos a decir. No le veo sentido. Sí vi, por ejemplo, ayer, no sé si lo puedo contar, pero bueno, yo soy medio bocón. Sí. Ayer pasó una cosa linda que en la que trabajé con Axel y con Tinianelli, que es el hombre de Máximo, identificado con Máximo
en el conurbano, con los intendentes, y que se pudo hacer una mesa donde se discutió un tema que tiene mucho que ver con lo que habló Milei ayer, que es él orgulloso de haber destruido la obra pública, con el argumento de nuevo de que en la obra pública había corrupción. Le sacaste el 90% del presupuesto a la obra pública. Todo era corrupción. O sea, no podrías haber hecho una auditoría y decir, bueno, el 10% de esto era corrupción y sacás ese 10% y seguís con lo demás. Y una de esas obras es la autopista General Perón, que son 80 kilómetros, que ya está casi terminada, que es como si fuera una segunda General Paz, ¿no? O sea, es un segundo anillo. Que de ahí depende el desarrollo de... Une el Buen Aire, que hace toda una vuelta... Claro, une el Buen Aire con el fondo con de exacto, la Matanza sí, y de Moreno, y bueno. Y eso tiene una importancia extraordinaria. Pero ahora, esperá, la tenés que ver, está ahí, te falta un poquito. Para faltan 8 kilómetros en un lugar, 4 en otro y 10 en otro. Y está totalmente detenida, pero lo peor es que la tiene Nación. Es decir, no es que provincia podría pedir un crédito, que tampoco el gobierno le deja pedir, o con recursos propios terminarla. Entonces, y además es interjurisdiccional. Intendentes, gobierno provincial, tienen ahí facultades compartidas. Entonces se logró armar una mesa con la intención de construir un consorcio para, primero, reclamar la finalización de la obra, que si no se finaliza es un foco muy jodido de inseguridad y de narcoestructura. Y yo, entre las razones por las que estoy ahí, nosotros representamos jurídicamente a las familias de los asesinados en la masacre de La Tosquera, en La Matanza, que fueron 5 personas matadas por un sicario con muchos antecedentes en Paraguay, donde ves avances de grupos militarizados y que si vos no terminás eso, no lo iluminás, no lo mantenés, y bueno, baja de Rosario por ahí. Entonces, Bullrich, que debería estar preocupada por la seguridad, a la cual se le mostró esto, los gráficos, las estadísticas, etcétera, no hace absolutamente nada, porque la seguridad es para decirla con el pico, pero no para sostenerla con la política pública. Pero además, cuando se hace una autopista de estas características, que esto es por ahí uno de los temas que a mí me obsesionan, además del combate contra los traficantes de la muerte, que son estos narcos que reducen los pibes a soldaditos o el narcomenudeo, es que no solamente es importante para el desarrollo industrial, sino para la vida, para la vivienda. Vos tenés más o menos 40.000, 50.000 hectáreas lineales, haces 3-4 kilómetros para cada lado, de tierras que hoy son rurales o semirurales, que están ociosas, que se pueden comprar y se pueden hacer un montón de lotes para que la gente pueda vivir, lotes con servicios, con la escuela, con el hospital, un proyecto que le permita a cientos de miles de familias encontrar un destino posible, que es la vivienda, no es el superávit fiscal. Que con una autopista están a una hora de Buenos Aires. Obvio, con el superávit fiscal, que es un instrumento, y a veces es muy bueno, y otras veces no tanto, porque es como la vida de una familia. Por ahí un año te tenés que endeudar, el otro año ganas más, etcétera. ¿Qué van a hacer? Bueno, entonces, eso es constructivo. Sí. Esa fue una mesa en la que estaban todos los sectores hablando de algo bueno para el pueblo, no hablando ni sacándose el cuero por cosas que por lo menos a mí no me importan, que cuando me meto después me agarro la cabeza diciendo ¿qué estás haciendo, flaco? Porque no te tenés que meter en esta, acá no se está discutiendo nada trascendente, centrate en los problemas del pueblo, y espero seguir por ese camino, porque el otro, insisto, es degradante, es decadente, es dañino y reduce la capacidad cognitiva del dirigente a las pelotudeces y le impide pensar proyectivamente en lo que es el fin de la política, que es hacerle un bien al pueblo en su conjunto y particularmente a los que peor lo están pasando. Juan, te agradezco mucho que hayas venido. Por Siempre favor. es lindo charlar con vos. En un día muy especial, repito, es un día histórico. Vas a ir, obviamente. Sí, obvio. Yo a las 2 voy a la Facultad de Derecho, salimos de ahí, después a Plaza Jusey. Los pibes de Patria Grande se van a juntar en Solís y Irigoyen a partir de las 3:30, 4. Y voy a estar ahí. Y aunque sé que no tenemos miedo y que tenemos muchas ganas de poder manifestar el repudio a esta política particular de destrucción de la universidad pública, desde luego nos vamos a cuidar y espero que no se le ocurra a esta gente que se erotiza con la violencia sacar a relucir sus pulsiones contra la comunidad universitaria.
nosotros vamos a estar del otro lado, cubriéndolo. Así Muy bien. que Bueno, eso es importante. ahí vamos a estar. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. 11:53, dale. Estás escuchando Argentina.